Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Senadora, usted es reconocida como la primera especialista en este tema de reforma tributaria, ley de financiamiento, ley de crecimiento, ya ni sabemos cómo se llama, pero sí sabemos que es vital para este gobierno y vital para el país. A 31 de diciembre, por esos milagros que hace la Corte Constitucional, perderá vigencia la ley de financiamiento que ya fue aprobada, y el 31 de diciembre quedamos en la nada si es que en estos días no se aprueba esta nueva ley. ¿Qué nos cuenta usted sobre ella? Al fin, ¿cuánto se va a recaudar? Porque nos hablan de 11 billones, pero hay un componente social que ya vale como 3, quedamos en 8. Ya Cambio Radical hizo unas peticiones de las cuales fueron aprobadas 6 y no sabemos cuánto valen. En fin, usted nos disipará todas estas dudas, senadora. Doctor Fernando, queridos oyentes, déjenme primero hacer unas claridades conceptuales de por qué esta ley no es de financiamiento. El año pasado, cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación, el presupuesto general de la Nación 2019 estaba desfinanciado, ustedes recuerdan, en 14 billones, y en ese momento se aprobó una ley de financiamiento que era precisamente para poder recaudar esos 14 millones que al final en la ley quedó para recaudar cerca de 7.5 billones de pesos. Y como ya este presupuesto 2020 no está desfinanciado, ya tiene las fuentes claras de financiamiento, esta ley, como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento, es una reforma tributaria que está apostándole al crecimiento de la economía, a la generación de empleo y a la reducción de la equidad. Por eso no podemos hablar de ley de financiamiento, sino se le puso el título de ley de crecimiento y generación de empleo, pero es una reforma tributaria. Fundamentalmente, ¿qué busca esta reforma tributaria que comienza hoy? La discusión formal en las comisiones terceras conjuntas, que se comienza a votar los impedimentos, a escuchar los sectores, pero ya hay una propuesta radicada que es muy importante. Lo que busca fundamentalmente esta ley son, yo diría, 5 grandes temas que me parecen fundamentales. Primero, mantener ese principio fundamental de la equidad, de que aquí las personas naturales sean las que más contribuyan, y efectivamente así estaba el año pasado en la ley de financiamiento, así está hoy en esta reforma tributaria, buscando mayor equidad tributaria en cabeza de las personas naturales. Segundo, generar empleo y crecimiento, y por ello se reduce la carga tributaria para las empresas. Fíjense ustedes, en promedio en Colombia tiene una tarifa efectiva de tributación del 71.9%. Con esta reforma tributaria, esta ley de crecimiento, bajaría al 54.6%. Es muy importante, porque es que aquí no es que darle a los ricos, porque es que las empresas no son ni de ricos ni de pobres. Las empresas son aquellas unidades productivas que contribuyen a la generación de riqueza y de empleo en la economía. Sin empresas pequeñas, medianas, grandes, difícilmente se mueve la economía, y en el caso de Colombia, más del 90% de las empresas en Colombia son pequeñas empresas, y son empresas que contribuyen significativamente a este dinamismo económico. Entonces, se busca precisamente que en este país siga fortaleciéndose esa generación de empleo y, por supuesto, ese crecimiento de la economía. Si logramos aprobar, como esperamos, esta reforma tributaria, esta ley de crecimiento, de todos modos, ese 54.6% efectivo sigue siendo aún superior a México, que tiene el 53%, a Perú, que tiene el 38.8%, y a Chile, que tenía el 34%, pero no sabe uno con esta nueva situación que va a pasar tristemente en Chile. Entonces hay un segundo gran propósito de la ley, que es que haya mayor crecimiento y, por supuesto, generación de empleo. Un tercer propósito que es muy importante, que los más vulnerables, que a los que tienen hoy una tasa mayor de desempleo, como los jóvenes, puedan tener un más fácil acceso al empleo. Entonces, este proyecto
de reforma está planteando para los menores de 28 años, cuando sean contratados formalmente, la empresa, la entidad que los contrata pueda descontar de su renta hasta el 120% del salario que pagan. Eso es muy importante porque es incentivar ese primer empleo. ¿Cuántos colombianos con gran esfuerzo no educamos a nuestros hijos y vemos que pasa el tiempo hasta 15 meses en promedio y no consiguen un trabajo porque le piden experiencia, porque se le dificulta conseguir en el sector que quiere? Entonces aquí, para incentivar, se propone que se pueda descontar de renta hasta el 120% del salario que se paga. Esto es, si a uno le pagan 1.000.000 de pesos por el salario, pues pueda descontar 1.200.000 pesos mensuales, equivalente para renta, que es un beneficio importante. Y esto se suma a lo que ya estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, y es que a los menores de 28 años al menos el 10% de los nuevos empleos en el sector público tienen que ser para ellos. Hay un cuarto tema que es fundamental que trae este proyecto, que es el tema de poder devolver el IVA que pagan los más vulnerables. Entonces, ¿cómo será eso? Siempre se ha querido, porque el IVA es uno de los impuestos que se dice más regresivo porque lo paga en igual tasa los más pobres, los más vulnerables, que las personas de más altos ingresos, pero recae, la incidencia es mayor sobre los de más bajos ingresos. O sea, una persona de salario mínimo que paga un IVA del 19% sobre una camiseta, sobre un saco, sobre unos zapatos, pues la incidencia de ese 19% sobre su ingreso es mayor que lo que puede pagar una persona que gana 10 salarios mínimos. Entonces, ¿qué se está buscando en este proyecto? Que todos los meses se les pueda devolver el equivalente, más o menos se estima que entre 30 y 40 mil pesos es lo que paga el decil 1 y 2 de la población, el 20% más pobre de la población, por ese IVA. ¿Y cómo se haría eso? Que es una de las preguntas. Fundamentalmente aquí Colombia ya tiene experiencia en materia de familias en acción, de adultos mayores, de jóvenes en acción. Entonces, a esas personas focalizadas, que porque tienen ya identificado ese 20% de la población por el SISBEN, que es el sistema de identificación de esos beneficiarios, puedan recibir ese equivalente todos los meses. Eso es darle el equivalente a darle 19% más de posibilidad de gasto al hogar colombiano. Hay un quinto tema que también es muy importante. Todos los pensionados de salario mínimo, que es más del 50%, es casi el 55% de los pensionados en Colombia, que son personas, digamos, que han logrado pensionarse, pero con un salario, siempre añoraron no tener que pagar el 12% al aporte en salud. Hoy cualquier pensionado de la pensión que tenga tiene que pagar su aporte en salud. Aquí se está proponiendo que se reduzca ese 12% que pagan hoy los de salario mínimo solamente, se reduzca en el año 2020 al 8% y el 2021 al 8% y el 2022 se baje al 4%. Con esto también tiene un alivio importantísimo las personas de pensionadas de más bajos recursos. En general, con toda esta proyecto que tenemos previsto, con la gestión de la DIAN, que se le están dando todas las herramientas para que la DIAN mejore su gestión, como lo ha venido haciendo este año, que le voy a dar una cifra, etcétera, se estima que alrededor, la primera estimación inicial era de 11 billones, con los ajustes puede ser cercana a los 9-10 billones de pesos que se puedan estar recaudando. Pero no quiero terminar esta primera parte sin decirle a los oyentes de usted, doctor Fernando, que la ley de financiamiento que declaró inexequible la Corte Constitucional fue muy positiva para no solo mejorar el recaudo, y al mes de octubre, que es el último dato que tengo aquí de recaudo, se había incrementado el recaudo en 13.8 billones de pesos frente al igual periodo del año anterior. Y segundo, que es muy importante,
había logrado que 8.200 pequeñas empresas se formalizaran a través del impuesto simple. Eso es significativo y está como una de las mayores aciertos que se tuvo con la otrora ley de financiamiento. Entonces, yo creo que este proyecto, como ha sido concebido por la comisión de ponentes que está para debate, no solo va a seguir contribuyendo al crecimiento y la generación de empleo, sino a que el recaudo se pueda mantener, entre otras cosas, porque se fortalece la DIAN, se fortalece la factura electrónica y además de ello se apuesta a la formalización. Senadora, por lo que le entendimos, ya entonces en esta ley nueva, que ya no es de financiamiento por las razones que usted nos explicó, sino que es una reforma tributaria que busca el crecimiento económico, ya está incluido ese componente social de que hablaba el presidente, con la devolución del IVA, por ejemplo, y con la reducción del costo del aporte a salud de los pensionados. ¿Ya está incluido eso? No, inicialmente, cuando lo radicó el gobierno, no estaba, doctor Fernando, y lo radicó con un recaudo de 11.4 billones para el año 2020. En ese momento, ninguno de estos tres temas que usted acaba de mencionar, ni devolución del IVA, ni de reducción de aporte a pensionados, ni los 3 días sin IVA, estaban ahí contemplados. Ya eso se contempla durante la discusión que se tiene con los ponentes del proyecto y que fue presentado por el gobierno porque requería aval del gobierno y el gobierno lo respaldó. De hecho, algunas de estas iniciativas eran del gobierno, otras eran nuestras de los partidos. Ahí es donde se estima aproximadamente cerca de unos 2 billones de pesos, alrededor de unos 2 billones de pesos que pudiera estar costando estas iniciativas. Por eso digo yo que de esos 11 puede estar el 9, pero hay un componente que no se puede ignorar, que sigue siendo un componente importante, que es el de formalización, el de gestión de DIAN y el de crecimiento de la economía. Por eso nosotros no nos podemos dar el lujo de que esta economía siga, como lo han querido algunos, de paro en paro, que no afecta a un grupo de población rica, no, que afecta a los más vulnerables, a los que tienen que coger transporte, a las pequeñas empresas que le dañan su negocio, etcétera. Mire el caso de Chile, que tuvo una contracción de su economía del 3.4%. Eso no puede ser para Colombia, que está en un proceso de recuperación después de un crecimiento pírrico en el año 2017 de 1.7%, ya estamos alrededor del 3.4% que se le apuesta al crecimiento económico. Senadora, la última noticia que tenemos respecto al respaldo que este proyecto tendría en el Congreso nos habla de la adhesión al mismo de Cambio Radical contra la aprobación de 6 de 8 de las propuestas que llevaba consigo como condición para conseguir esta adhesión. ¿Cuáles, hasta donde usted sepa, son esas propuestas? Y pregunta, ¿cuánto valen? Porque obviamente eso tiene un costo. ¿Cuánto cuesta la adhesión de Cambio Radical a este proyecto? Déjeme primero decirle, doctor Fernando y queridos oyentes, que yo he participado tanto en el gobierno anterior como en este, alrededor de unos 5 debates de reformas o tributarias o leyes de financiamiento. Y es la primera vez que yo veo que todos los partidos, tanto de gobierno como independiente, no la oposición, porque no hicieron parte de la mesa de ponentes, habiendo sido designados algunos ponentes, todos respaldan esta iniciativa y los 12 grandes cambios que tiene este proyecto de cómo entró y cómo va a salir son iniciativas que suman los esfuerzos de todos los partidos políticos. Aquí hay iniciativas donde coincidimos con Cambio en algunos temas, en otros con los liberales, en otros con la U, pero les voy a hablar cuáles son esas, pero quiero hacer claro, somos coincidentes los partidos en la iniciativa y de hecho había más de 250 proposiciones y esas 12 temas que son los temas fundamentales de Cambio recogen esas 250 proposiciones
que coinciden ahí muchos de los partidos. Por ejemplo, el de la renta, acelerar la reducción de la renta presuntiva. Ese no solo coincide el Centro Democrático, Cambio Radical, la U, o sea, ahí coincidimos todos y es acelerar la reducción de la renta presunta, que acuérdese que estaba para hacerlo gradualmente, hasta llegar en 4 años. Ahora se decidió que en estos 2 años acelerar la reducción de esa propuesta y fue conjunta. La segunda, que me parece muy importante y que ahí tengo que decir, el doctor Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, que ese sí es un gran experto en estos temas, lideró esa propuesta, que es el reconocimiento de antes lo que se llamaba la corrección monetaria, que es hoy el descuento del efecto inflación sobre los rendimientos financieros. Ese también terminó siendo liderado por él, pero de mucho consenso en la mesa, que es un segundo punto. Esto es que hoy uno tiene que pagar sobre la totalidad del rendimiento, independientemente de cuánto es el efecto inflacionario, y con eso pues se castiga cuando pudiéramos tener tasas altas de inflación, que hoy no las tenemos, que tenemos sobre un dígito, pero que de todos modos si rinde el 6% y la tasa promedio de la inflación es el 4%, pues realmente se debería pagar como está propuesto sobre 2 y no sobre todo el 6% de rendimiento. Hay un tercer tema que fue también de mucho consenso entre todos los partidos, y es la sobretasa al sistema financiero. Ese fue de todo un consenso, si bien la lideró el Partido Conservador en cabeza del senador Barguil la vez pasada, que también la Corte la declaró inexequible, es un consenso de todos los partidos, que esa sobretasa del sector financiero se destine a vías terciarias. En los 4 años o en el tiempo, los 3 años que va a tener la sobretasa el sector financiero, van a estar recogiendo alrededor de 2.5 billones de pesos, que todo deben ser destinados a recuperar las vías terciarias. Esto es un gran avance. Está incluida, es otro de los temas donde hubo consenso. Hay otro tema donde hubo consenso que también lo apoyó Cambio Radical y lo apoyamos todos los partidos, 2 comisiones. Una comisión de expertos para estudiar los tributos municipales, porque gran parte de los problemas que hemos visto es que a esta carga tributaria efectiva en muchos los tributos municipales contribuyen, entonces hay que revisarlos. Y segundo, hacer un estudio de todas las deducciones y todos los beneficios que tienen ciertos sectores para hacer una propuesta de ver qué es lo más eficiente y si están o no cumpliendo su cometido. Hay otro de los puntos, doctor Fernando, que es la firmeza de las declaraciones. Ahí también hubo consenso de que los tiempos de firmeza de las declaraciones se redujeran para no dejar al contribuyente en espera 3, 4, hasta 5 años, era 5 años el tema. Esto se redujo para que hubiese una mayor certidumbre y en materia tributaria. Y hay otro tema también que fue común para todo, el dejar un año más la normalización tributaria. Ese también lo apoyó Cambio, lo apoyaron los liberales, lo apoyamos todos, que se acababa en el año 2019 y que se decidió extender un año más el impuesto de normalización tributaria. Y finalmente un tema que tengo que decir, casi todos los partidos también estuvieron totalmente de acuerdo, es el tema de evitar el doble pago del IVA en los bienes que producen las zonas francas, cuando la materia prima es nacional, que paga IVA, y luego cuando sacan el producto otra vez al mercado pagaban IVA. Entonces se estuvo de acuerdo en dar una aclaración para que se evitara el doble pago de IVA para aquellos productos de zona franca. Pero estos son aquí le dije 8 de los 12 puntos
donde hubo total consenso, algunos liderados por el Centro Democrático, como la devolución del IVA, por ejemplo, a los más pobres, otros liderados por el Partido Conservador, como el de la sobretasa, otro liderado por Cambio Radical, como la aceleración de la renta presunta, de la reducción de la renta presunta, otro liderado incluso por los liberales. O sea, lo que se hizo fue estas proposiciones que uno u otro partido también las tenía, tratar, si había consenso, de incorporar, como efectivamente se hizo. Bueno, senadora, parecería pues que habría buen ambiente en el Congreso para eso, pero tenemos posiciones como la del presidente del Senado, la del señor Lidio García, que dice que él no presentará ese proyecto, que se opone a él hasta tanto la mesa de conversación o de concertación o de diálogo, de como se quiera llamarlo, no dé señales en ese sentido, lo que parece pues imposible que ocurra en el curso de los próximos días. Eso significa que el Partido Liberal esté en contra, significa que el partido de la U también está en contra. Entonces tenemos a cambio, obviamente todos los partidos de izquierda están en contra. Tenemos el Centro Democrático, tenemos el Partido Conservador, tenemos Cambio Radical, tenemos el Partido Mira, tenemos Colombia Justa y Libre, y eso haría una mayoría estrecha, pero al fin y al cabo mayoría. Es con eso con lo que se cuenta, porque en últimas esto se convierte en votos, senadora, ¿no es cierto? Doctor Fernando, yo creo que fue desafortunada la intervención del presidente del Senado, entre otras cosas, porque como cualquier proyecto de ley tiene que surtir su trámite, y este es un proyecto que son más los beneficios que le genera a la economía colombiana que cualquier otro tipo de efecto adverso. Y tercero, nosotros venimos desde que la Corte se pronunció, venimos trabajando en estos temas, o sea que mucho antes siquiera del paro. Y si ustedes miran los argumentos, al menos los que están escritos en los medios impresos de comunicación, pues realmente ahí hay mucha mentira de lo que se está planteando. Sí, aquí ellos hablan de una reforma de una reforma pensional que no está radicada que no hay ni está radicada por el gobierno, de una reforma laboral que no está radicada ni hay ahora sobre la mesa en discusión. Están hablando de unos temas que realmente no son ningunos temas hoy que estén en el Congreso de la República. Y tercero, aquí lo que nos debemos defender es el interés general, el beneficio, en este caso, tanto para los más vulnerables, los más pobres, como para la generación de empleo. Hoy lo que más sufre el colombiano es perder su trabajo o no conseguir trabajo, y por eso, si no hay crecimiento de la economía, si no hay formalización laboral como la que aquí se está planteando, si no hay ingresos tributarios, ¿de dónde se va a financiar el gasto? El presupuesto del próximo año, doctor Fernando, el presupuesto que se aprobó por parte del Congreso de la República, exige que nosotros tenemos que recaudar 158 billones de pesos, y si no lo recaudamos, pues simple y llanamente se congelan todos los programas, se congelan los programas sociales de vías, los programas de adultos mayores, de familias en acción, de la gratuidad de los 80,000 jóvenes que ya este año, por la política del gobierno del presidente Duque, están ingresando gratuitamente a la universidad, los 130,000 mejoramientos de vivienda que ya van aprobados para las personas más pobres, ya este año también se paralizaría. Entonces, si aquí no hay ingresos y los contribuyentes de esos ingresos, tengo que decirle a los colombianos, somos muy pocos, tanto en personas naturales como en personas jurídicas. Entonces, si no hay ingresos tributarios, si no hay ingresos para el gobierno, ¿cómo se van a financiar los programas sociales? Entonces, yo creo que aquí realmente la realidad es que hay un buen ambiente en el Congreso. La realidad es que los partidos de gobierno e independiente hoy reconocen que esta propuesta es mucho mejor que la que habíamos aprobado hace un año, que tiene un gran contenido social, y que hay que seguir haciendo un esfuerzo por el crecimiento de esta economía y por el mejoramiento del recaudo para poder financiar el gasto.
Pues esperemos que ese buen ambiente se traduzca en votos, que la economía colombiana alcance tranquilidad, viabilidad, que mantengamos nuestra calificación, que es fundamental para el Así es, desarrollo del país, así es. y que podamos tener el crecimiento económico, que es en últimas lo que hace viable una economía y una sociedad, es con el crecimiento. Las otras cifras, pues todas las cifras económicas son importantes, pero todo eso se traduce en un crecimiento económico que a su turno significa empleo, significa desarrollo industrial, significa expansión, significa bienestar. Senadora María del Rosario Guerra, que todas estas reflexiones que usted hace y que todos estos buenos augurios se conviertan en votos y que pronto tengamos la noticia de que ha sido aprobada la ley de crecimiento. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, y así estaremos trabajando para lograr ese consenso que se requiere y sacar adelante por el crecimiento, la generación de empleo y la equidad de este país. Gracias, doctor Fernando. No cabe duda de que es la senadora María del Rosario Guerra una de las personas que mejor conoce, con Oscar Darío Pérez tal vez, que está en la Cámara de Representantes, ella en el Senado, que mejor conocen esta ley, que mejor conocen sus beneficios y que con mayores razones aspiran a que en los próximos días, ojalá muy pronto, esto se convierta en la nueva ley de la República que sustituya a la que ha sido declarada inexequible por razones puramente formales y que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre próximo. María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 6 minutos.